partir desde los 9.285 puntos. Tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos con José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola Eva, muy buenos días a todos. Bueno, llegamos un viernes más asistiendo a una semana intensa. Quería preguntarte, sobre todo mirando al IBEX 35, ¿cómo ves al principal indicador de la bolsa española? Bueno, pues en principio vemos cómo iniciaba esta semana y primera sesión de julio con un movimiento alcista y marcando nuevos máximos anuales, y a partir de ahí pues hemos tenido un recorte de la semana pues que le ha llegado a ir buscando esos 9.300 que se encuentra en este momento, y podría tener a lo mejor un apoyo en el 9.250, 9.200. Por lo tanto, semana de recortes después de marcar cada vez nuevos máximos, de romper ese nivel de los 9.525 que intentaba hasta en 3 ocasiones y no podía. Y bueno, los recortes nos pueden representar una muy buena ocasión de entrada en los mercados. El aspecto sigue siendo alcista, no hay nada de fondo que haya cambiado. Hemos tenido, pues hemos visto las intervenciones de Powell donde enfriaba un poquito los mercados, sin comentar nada nuevo que no supiéramos antes, pero en principio tranquilidad, retrocesos después de bastantes subidas, niveles de apoyo 9.200, 9.250, y estos recortes representan una muy buena opción para entrar en los mercados. Mirando a los principales índices europeos, viendo además cómo los futuros del DAX prometen un arranque de sesión en positivo del 0,26%, quería preguntarte en ese escenario, ¿en qué se tiene que fijar el inversor? Bueno, pues en principio vemos que el DAX que mantiene una fortaleza, incluso nos ha marcado máximos históricos hace muy poquitas sesiones, pues en principio yo siempre diría que hay que aislar los ruidos de la situación real actual. Por lo tanto, ha creado mucha tormenta el mensaje de que esa pausa ha sido momentánea, de que los tipos de interés se van a seguir subiendo, y bueno, es un mensaje que ya también esperábamos una o dos subidas anteriormente a ese mensaje, pero ha creado una inestabilidad en las cotizaciones donde se encontraban en máximos, y es normal un pequeño recorte después de tantas subidas. Por lo tanto, yo diría tranquilidad, no se precipiten, dejen que el mercado termine con esta bajada. Vamos a ver si hoy viernes cierra y acaba ya con no hacer nuevos mínimos y acaba cerrando en positivo, y prepárense la liquidez dentro de los sectores que cada uno tenga en mente, porque nos puede representar una muy buena opción para que volver a ver al DAX atacando la semana que viene los 15.800. Mirando al principal mercado del mundo, José María, estamos viendo el comportamiento a esta hora en futuros, movimientos muy moderados, en retrocesos, eso sí, en el S&P y en el Nasdaq, en lo que es ya el cierre de la primera semana de julio y justo en plena antesala de que arranque la campaña de resultados. ¿Cómo ves a Wall Street? Bueno, los mercados, vuelvo a insistir, Eva, los mercados son alcistas, los mercados americanos, no hablar del Nasdaq, que está subiendo como un cohete y está viviendo otra película diferente a los demás, pero el Dow Jones anulaba ese impulso bajista que mantenía prácticamente desde noviembre del año pasado. Bueno, ha intentado hacer ese doble techo en los 34.400 y, como digo, recortes que son normales y naturales en todos los mercados cuando previenen de subidas como han habido. Por lo tanto, yo diría que tranquilidad, insisto, cada uno con la prudencia y el volumen que requiere. Estos recortes nos pueden representar una muy buena opción de entrada en los mercados, y a niveles técnicos el Dow Jones puede visitar esos 300, 400 puntos, incluso más abajo, 33.600, 33.700, para encarar la semana que viene
otra vez a esos niveles máximos que tocaba de los 34.200, 34.300. Por lo tanto, yo diría que tranquilidad, y estos recortes, insisto, nos pueden representar una opción de entrada. El SP, su movimiento que tiene técnicamente desde septiembre es alcista, con los picos, los valles, la subida, los recortes naturales de cualquier mercado. Nada sube en picado, ni baja, ni se desploma totalmente en línea recta. Por lo tanto, a nivel técnico, hoy veremos si aguanta los niveles de 4.400, si no puede con ellos 4.386, y objetivo para la semana que viene retomar los 4.400, 4.500. Y por cerrar y rápidamente con el Nasdaq, solo con verlo vimos ese hombro, cabeza, hombro invertido con objetivo de 16.500 para este año, está en máximos y la misma figura, doble techo, niveles de 15.300, recortes que pueden pronunciarse aún más a niveles de 14.800, pero situación muy linda si se tiene posiciones, desde luego aguantarlas, es mi opinión, y ir buscando alternativas de entrada en estos recortes. Y Eva, los mercados, tanto americanos como europeos, hoy tienen una cita clave que es a las 14:30 horas, donde vamos a conocer el informe de empleo en Estados Unidos, y ahí nos dará el siguiente movimiento a plazo corto de los mercados. En este movimiento a corto plazo lo vigilaremos muy de cerca, efectivamente, con ese dato, esa referencia clave de la semana, pero a título de nombres propios quería que hoy pusiéramos la mirada sobre Meta, que es uno de los grandes protagonistas de la semana. Es verdad que por movimientos tampoco es que haya sido muy destacado. Hemos visto tanto al cierre ese día en After Hours con caídas del 0,78%, pero trata de defender su peso en esas redes sociales, lanzando esa app para desafiar a Twitter, y ya Twitter preparando una demanda por esa nueva app y lo que puede haber sido que Meta hubiera contratado a personal de Twitter con información confidencial. ¿Qué le parece el título de Meta? ¿Cómo ve a esas grandes tecnológicas americanas? La tecnología no ha parado de subir, quiero decir, no ha llegado a su tope. Concretamente vemos el gráfico de Meta cuando ha cerrado precisamente en estas sesiones de esta semana ese gap que provocaba, ese gap que provocaba desde el 20 de enero del 2022, lo acaba de cerrar, y bueno, el lanzamiento de Instagram Threads pues puede sin duda ser un aliciente y un viento a su favor para seguir con la cotización. Da vértigo, porque si nos ponemos a ver cómo han subido, y no solo Meta, prácticamente todas las grandes, da vértigo verlo, pero es que siguen subiendo cada semana, siguen con un impulso alcista clarísimo. Por lo tanto, hay un dicho muy claro que es: dejen correr los beneficios. Y a nivel técnico, bueno, pues a nivel técnico, Meta podemos tener un objetivo, y en un plazo muy corto, de 330 a 350, que serían niveles, como digo, que no vemos desde febrero del 2022 y desde enero del 2022. Por lo tanto, yo creo que es una acción que si se tiene mantener, y si no, muy atentos, porque nos puede dar una ocasión de entrada. Los recortes, evidentemente, Eva, pues son recortes y más valores tecnológicos que podemos tener un 8, un 10, un 15% en un día y sin inmutarse. Por lo tanto, creo que es buen momento para seguir manteniendo la posición en Meta. José María, en un momento voy a volver contigo. Quiero que sigamos mirando hoy, sobre todo, no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero a Samsung, que hoy es protagonista, y también mirando